Hola de nuevo, bellísima gente de YouTube. Qué alegría tenerlos aquí conmigo, listos para profundizar en el universo del backgammon y desmenuzar aún más los secretos del Demet Backgammon épico. Porque, seamos sinceros, un simple resumen no le hace justicia a la complejidad y emoción que rodea este enfrentamiento histórico. Así que abróchense los cinturones porque vamos a dar un paseo mucho más largo por el tablero, analizando las tácticas, los momentos clave y las implicaciones de esta revancha que mantuvo al mundo del backgammon en vilo. *** Profundizando en la leyenda, ¿quién es Demet realmente? ***. Para aquellos que no estén familiarizados con el panteón del backgammon, permítanme presentarles a Demet con más detalle. Demet no es simplemente un buen jugador, es un maestro del juego, un visionario que entiende las sutilezas del tablero y los entresijos de la estrategia como pocos. Su carrera es un testimonio de dedicación implacable y un amor profundo por el backgammon. Desde sus inicios, Demet mostró un talento natural para el juego. Se dice que con solo observar partidas de backgammon, podía identificar patrones y predecir los movimientos de los jugadores con una precisión asombrosa. Rápidamente escaló posiciones en los torneos locales, dejando a sus oponentes boquiabiertos con su habilidad para calcular las probabilidades y para anticipar sus estrategias. Pero el talento por sí solo no es suficiente para llegar a la cima. Demet entendió que para convertirse en una leyenda, necesitaba dedicación y entrenamiento constante. Pasaba horas estudiando libros de backgammon, analizando partidas de grandes maestros y perfeccionando su propio estilo de juego. Su disciplina era férrea, su determinación inquebrantable. Lo que distingue a Demet no es solo su habilidad técnica, sino también su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de juego. Puede ser agresivo y arriesgado cuando la situación lo requiere, pero también puede ser paciente y conservador, esperando el momento oportuno para atacar. Esta versatilidad lo convierte en un oponente impredecible y extremadamente difícil de vencer. *** El retador, un oponente digno ***. Y ahora hablemos de El Retador. Como mencioné antes, hemos optado por mantener su identidad en el anonimato para preservar un poco de misterio. Pero lo que sí puedo decirles es que se trata de un jugador de élite, con una reputación impecable y un historial de victorias impresionante. El retador personifica la escuela clásica del backgammon. Su juego se basa en la solidez, la paciencia y la precisión. No es dado a tomar riesgos innecesarios, sino que prefiere construir una defensa sólida y esperar a que su oponente cometa un error. Su estilo de juego es metódico y calculador, lo que lo convierte en un oponente muy difícil de superar. Muchos analistas consideran que el retador es el antítesis de Demet. Mientras que Demet es audaz y creativo, el retador es conservador y estratégico. Esta diferencia de estilos es lo que hizo que su enfrentamiento fuera tan fascinante y emocionante. *** La primera batalla, una lección dolorosa ***. La primera partida entre Demet y el retador fue un evento histórico. Los dos mejores jugadores del mundo se enfrentaban en un duelo de titanes, y el mundo del backgammon estaba expectante. La partida fue transmitida en vivo a través de Internet, y miles de aficionados se conectaron para presenciar el enfrentamiento. La partida fue un despliegue de estrategia y habilidad. Ambos jugadores mostraron su mejor juego, y la tensión era palpable. Demet comenzó con fuerza, tomando la delantera en los primeros compases de la partida. Pero el retador no se rindió, y poco a poco fue recuperando terreno. En un momento dado, Demet cometió una serie de errores que le costaron caro. El retador aprovechó estas oportunidades para construir un bloqueo sólido en su propio tablero, dificultando enormemente la salida de las fichas de Demet. La situación parecía desesperada, y los expertos daban por sentado que Demet estaba a punto de caer derrotado. Finalmente el retador logró sacar todas sus fichas del tablero, proclamándose el ganador de la partida. La derrota fue un golpe duro para Demet, pero lejos de desanimarlo, lo impulsó a entrenar aún más duro y a prepararse para la revancha. *** El camino a la revancha, preparación y estrategia ***. La derrota ante el retador dejó una marca profunda en Demet. No estaba acostumbrado a perder, y la derrota lo motivó a analizar su juego en profundidad y a identificar sus errores. Se dio cuenta de que había subestimado a su oponente y que había tomado decisiones demasiado arriesgadas en momentos clave de la partida. Demet dedicó los meses siguientes a perfeccionar su estrategia y a prepararse para la revancha. Entrenaba horas al día, analizando partidas de backgammon,
estudiando libros de estrategia y practicando con otros jugadores de alto nivel. Su objetivo era convertirse en un jugador más completo y versátil, capaz de adaptarse a cualquier situación. Uno de los aspectos en los que Demet se centró fue en mejorar su capacidad para leer el juego de su oponente. Estudió en detalle las partidas del retador, analizando sus movimientos, sus estrategias y sus patrones de juego. Quería ser capaz de anticipar los movimientos de su oponente y de contrarrestar sus estrategias. Además, Demet trabajó en fortalecer su mente. Sabía que la revancha sería un evento muy estresante, y que necesitaba estar mentalmente preparado para afrontar la presión. Practicó técnicas de meditación y visualización para mantener la calma y la concentración durante la partida. *** La revancha, un espectáculo global ***. La revancha entre Demet y el retador fue uno de los eventos más esperados en la historia del backgammon. La partida fue anunciada con meses de antelación, y la expectación era enorme. Los mejores jugadores del mundo, los analistas más prestigiosos y miles de aficionados se congregaron, ya sea virtualmente o en persona, para presenciar el enfrentamiento. El ambiente era eléctrico, la tensión se podía cortar con un cuchillo y los nervios estaban a flor de piel. La partida fue transmitida en vivo a través de Internet, y millones de personas se conectaron para ver el enfrentamiento. Demet llegó a la revancha con una nueva mentalidad. Estaba decidido a no cometer los mismos errores que en la primera partida. Había aprendido de sus errores y estaba preparado para tomar riesgos calculados. Análisis de la partida, el momento clave ***. La partida comenzó con Demet mostrando una agresividad inusual. Desde el primer lanzamiento de dados, se notaba que había aprendido de sus errores y que estaba dispuesto a tomar riesgos calculados. El retador, por su parte, se mantuvo fiel a su estilo de juego conservador, esperando pacientemente el momento oportuno para contraatacar. Las primeras horas de la partida fueron un tira y afloja constante. Demet tomaba la delantera, el retador lo alcanzaba, Demet volvía a tomar la delantera y así sucesivamente. La partida era un laberinto de estrategias complejas, de cálculos de probabilidades y de decisiones cruciales. Cada lanzamiento de dados era un universo de posibilidades, cada movimiento de ficha podía cambiar el rumbo de la partida. El momento clave de la partida llegó cuando Demet se encontró en una situación precaria. El retador había logrado construir un bloqueo sólido en su propio tablero, dificultando enormemente la salida de las fichas de Demet. La situación parecía desesperada, los expertos daban por sentado que Demet estaba a punto de caer derrotado. Pero Demet, en un acto de genialidad pura, ideó una estrategia audaz e inesperada. En lugar de intentar romper el bloqueo, decidió arriesgarlo todo a una jugada desesperada, sacrificando algunas de sus fichas con la esperanza de abrir una brecha en la defensa del retador. La jugada fue arriesgada, sí, pero también fue brillante. Demet logró crear una oportunidad para escapar de la trampa y, en un giro inesperado, tomar la delantera. El retador, desconcertado por la audacia de Demet, cometió una serie de errores que le costaron caro. La defensa conservadora del retador, que normalmente era una fortaleza, se convirtió en su talón de Aquiles. La sorpresa y la audacia de Demet rompieron su ritmo y lo llevaron a tomar decisiones apresuradas. A partir de ese momento, la partida se convirtió en un monólogo de Demet. Con una precisión milimétrica, fue cerrando el tablero, bloqueando los movimientos del retador y acercándose cada vez más a la victoria. La tensión era palpable, los espectadores contenían la respiración y el retador, visiblemente frustrado, intentaba desesperadamente encontrar una forma de revertir la situación. La victoria y el legado ***. Finalmente, después de horas de intensa batalla, llegó el momento decisivo. Demet logró sacar todas sus fichas del tablero, proclamándose el ganador de la revancha. La ovación fue ensordecedora, los aplausos resonaron en todo el mundo y la leyenda de Demet se consolidó aún más. La victoria de Demet fue un triunfo de la estrategia, de la perseverancia y de la capacidad de aprender de los errores. Demostró que incluso las leyendas pueden caer, pero que lo importante es levantarse, aprender de la derrota y luchar con aún más fuerza. Más allá de la victoria en sí, el Demet Backgammon épico deja un legado importante para el mundo del backgammon. Demuestra la importancia de la adaptabilidad, la audacia y la capacidad de sorprender a tu oponente. Demet no solo ganó la revancha, sino que también redefinió la forma en que se juega el backgammon de alto nivel.
Asterisco asterisco conclusión y llamado a la acción asterisco asterisco. Y ahí lo tienen, amigos míos. Una inmersión mucho más profunda en el mundo del Demet Backgammon épico. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y que hayan aprendido algo nuevo sobre este fascinante juego. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció este análisis? ¿Cuál fue su momento favorito de la partida? ¿Qué lecciones creen que podemos aprender de la victoria de Demet? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman el backgammon. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y quién sabe, tal vez un día analizaremos sus propias partidas épicas. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día increíble. Hasta la próxima. Sigan rodando esos dados.